No le puedo contar porque no puedo transmitir el desánimo, pero algunas veces he deseado, como dije anteriormente, hasta no amanecer despierto, aunque ha habido momentos. Y les dice alguien que tuvo una iglesia, fue pastor 2 años, que tengo hijos, 18 años tiene mi hija mayor, que ahí me acompaña, que tengo esposa, y usted sabe lo que es aguantar una esposa. Miren, ya me voy a tirar de enemigo esta gran mujer. Pero les voy a mencionar a alguien más. Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. Por si cree que solo Job, Abraham, David, Jeremías. No, Jesús mismo sintió desánimos. O sea, desánimo es tristeza, angustia, desesperación. Acabamos de leer en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 37, por ejemplo. Si vuelve a leer conmigo, y tomando a Pedro, mire, y a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, y me gusta la parte final, en gran manera. ¿Sabe qué significa eso? Demasiado. Dice la Biblia que incluso su desánimo, su tristeza, su angustia, su desesperación fue tanta que cuando oiga bien, ¿cuántas veces usted, si es posible, y yo nos hemos postrado en tierra con el rostro? Pocas veces, algunos de repente nunca lo hemos hecho. Pero cuando lo hacemos, algunas veces porque nos nace, pero la mayoría de las veces porque andamos con un ánimo que solo Dios y Dios lo sé. Así, ¿usted cree que Jesús se postró rostro en tierra porque era su costumbre de orar? Era porque no soportaba estar solo de rodillas. Su mismo cuerpo estaba tan débil que no soportaba. Dice la Biblia que cuando se postró a orar, el sudor, escuche, el sudor eran como gotas de sangre. Los médicos, los expertos en medicina, yo soy experto en finanzas, pero los expertos en medicina dicen de que cuando una persona está a ese extremo, solo lo único, ellos no se explican cómo Jesús pudo aguantar tanto, porque alguna vena tuvo que haberse reventado por dentro, según era tanto desánimo, tanta angustia que sentía. Imagine que dice Lucas que un ángel del cielo tuvo que bajar para fortalecerlo porque ya no soportaba. Yo le pregunto a los que nos hemos desanimado alguna vez, creo que la mayoría, por no decir todos, ¿ha bajado algún ángel a fortalecerle? ¿No? Significa que todavía podemos soportar y vencer ese desánimo. Así que no nos preocupemos. ¿Hola? Si no ha bajado ni un ángel a decir, mira Bismar, tranquilo, que yo te voy a fortalecer porque yo no soporto con aquello, significa que yo todavía puedo superar ese desánimo que ha entrado en mi vida, por cualquier razón que sea. ¿Hola? Ese desánimo es superable. Así que cualquiera que sea el desánimo que haya entrado en nuestra vida, no se preocupe que si no ha bajado ningún ángel, significa que yo mismo lo puedo todavía superar. ¿Cuántos creen eso? ¡Qué bueno! ¿Quiénes acompañaron a Jesús en su desánimo? Ya le mencioné: Pedro, Juan y Jacobo. ¿Quiere que le cuente brevemente quiénes eran ellos tres? Para cuando estemos desanimados, ¿de quiénes nos tenemos que acompañar? ¿A quiénes les tenemos que contar, si es posible, ese desánimo? Porque es necesario tener con quién desahogarse. Esa gente que se traga todo puede incluso morir de un infarto, dicen los expertos en medicina. Yo no digo experto, lo estoy transmitiendo lo que dicen los médicos. Jesús, siendo Dios, se hizo acompañar, ¿sabe de quién? De 3 personas. ¿Quiere que le mencione las cualidades? ¿Sabe quién era Pedro? Un hombre de carácter, que usted sabe, conoce la historia. Incluso en una ocasión le cortó la oreja a un tipo. En una ocasión Jesús iba caminando sobre las aguas y le dijo, fue el único que dijo, maestro, si eres tú yo voy. Y Jesús le dijo, ven, y se atrevió. Aunque muchos dicen que por ver el viento se hundió, pero caminó por lo menos, fue el único que se atrevió. Era un hombre que valía la pena acercarse a él, de carácter. No se rajaba, como decimos en el buen catracho, en nuestro lenguaje, no se rajaba con nada. A ese tipo de personas vale la pena pegársele. Esa gente que es de carácter, que nada lo doblega. Así era Pedro. ¿Sabe quién era Juan y Jacobo? Eran hermanos. Imagine que era gente igual que Pedro. En una ocasión a Jesús no lo recibieron en Samaria y dice Juan y Jacobo, maestro, si quieres oramos para que caiga fuego del cielo y consume a esa gente. Que para que nosotros no conocemos de repente la historia de esta gente, solo de Pedro. En una ocasión le pidieron a Jesús, maestro, cuando tú estés en el reino del cielo, mi hermano está a la derecha y yo estaré a la izquierda, dice el otro. O sea, eran gente que no eran cualquiera.
juntamente con Jesús hicieron un núcleo, una amistad tremenda, aparte que eran discípulos. Que a cualquier lugar que Jesús iba, de ellos se hacía acompañar. En la resurrección de Jairo, ¿quiénes entraron a la habitación con Jesús? Pedro, Juan y Jacobo. En la transfiguración, que usted sabe la historia, cuando su ropa resplandecieron como la nieve, dice la Biblia, ¿quiénes estuvieron ahí? Pedro, Juan y Jacobo. En la oración del Getsemaní, Pedro, Juan y Jacobo eran gente que le podían animar. Maestro, no te preocupes, nosotros estamos a tu lado. Podían darle palabras de aliento. De esa gente hay que nosotros rodearnos. Pero de repente, ¿qué sucede? Nos rodeamos de gente que anda de repente como andaba Pedro y Juan. Gente aguerrida. Mire, dice la Biblia en el libro de Lucas, por eso les dije que nos fuéramos a Lucas. En el capítulo 22, en el versículo 45, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Le preguntaré algo. Por casualidad usted se ha acercado a alguien a recibir ánimo y ese alguien lo que le sale con otro problema. Ay, hermano, si usted supiera lo que estoy pasando. Usted se le acercó con ganas de que le den palabras de aliento y lo que salen es contando. O sea, que aquel andaba peor que nosotros de repente. ¿Le ha sucedido eso? Así fue Jesús. Se acercó a los más aguerridos, a los de mejor carácter, y aquellos, dice la Biblia, que por lo menos Jesús en su desánimo buscaba orar. Estos no, en su desánimo, dice la Biblia, que se acostaron a dormir a causa del desánimo. Hermano, mire, como usted que tengo confianza, ¿no le ha pasado eso? Que le ha acercado personas que usted cree que lo van a animar y lo que hacen es que más lo desaniman. Y gente que ha sido aguerrida en carácter. ¿Me estoy explicando? Como les dije anteriormente, si es cierto lo que estoy diciendo, por lo menos digamos amén. Ya me están dando ganas de predicar, ¿sí?